y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y hay una serie de consejos allí en esa porción de la palabra. ¿Cuántos la habremos leído? ¿Cuántos habremos leído este pasaje una y otra vez? Pero cuando lo estoy leyendo, empiezo a analizar algo y yo digo, ahí hay 4 puntos importantes y que quiero compartir hoy. Cuando yo estoy leyendo eso, me topo como una gran sorpresa. Yo dije, ahí hay toda una enseñanza. De hecho, lo leí dando otra enseñanza. Y cuando yo leo esta porción, yo dije, aquí hay toda otra prédica. Y entonces decidí hacer todo un estudio de cada uno de los 4 consejos que logro entender allí, que el apóstol Pablo está exponiendo a los romanos. Y el primer consejo le he puesto consagración como forma inteligente de vida cristiana. Y lo podemos citar de memoria. En la primera parte del verso dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y a ese consejo le he puesto consagración como una forma inteligente de vida. Cuando nosotros entendemos que el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que consagrarnos, entonces le estamos dando culto a Dios de una manera inteligente, de una manera pensada. No venimos simplemente como oyentes, no venimos simplemente como gente que escucha un tema, sino que el culto a Dios no es solamente una ceremonia, no sé, un tiempo de un rato en la mañana y parte de la tarde. Entendemos que es un estilo de vida. Entendemos que es nuestra parte, nuestra forma de vivir. Pero el apóstol Pablo acá también está haciendo una comparación, porque está hablando de consagración, haciendo referencia de los sacrificios. Porque dice que nuestro cuerpo tiene que ser presentado como un sacrificio vivo. Y hace referencia de toda una estructura que se utilizaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados. Y ya ustedes y yo entendemos que no vamos a traer corderos. Imagínense cómo sería si en la actualidad tuviéramos que presentar sacrificios como en el Antiguo Testamento. Empezando porque tendríamos que cambiar de local. Necesitaríamos un local apto con áreas, zonas libres y toda la cosa, áreas verdes, para poder ofrecer sacrificios. En la antigüedad se traían corderos, se traían palomas, y dependiendo, pues también era aceptado traer pues algunas tortas cocidas, como decir, una arepa colombiana, algo así. Se presentaba como sacrificio ante Dios. Y se traen animales al altar del sacrificio. Pero los animales que traen tienen que tener algunas características. El animal que traían para ofrecer al sacrificio a Dios no era cualquier cosa que sobró allí. La oveja que nació coja y entonces nadie la quiere, no, vamos a traérsela a Dios. O qué sé yo, la vaca que salió, no sé, con algún problema. No, el cordero o el animal que se traía para el sacrificio tenía que ser sin defecto. Y cuando ustedes y yo entendemos que el apóstol nos dice que somos ese sacrificio vivo, tenemos que captar que la comparación que se está haciendo remonta a la antigüedad, cuando se traía un animal perfecto, sin defecto, y se presentaba ante Dios. Cuando ustedes y yo nos presentamos ante Dios como sacrificio, tenemos que buscar minimizar esos defectos. Y solamente en Cristo somos perfeccionados. Amén.
Otra de las características que necesitaba tener el animal, la víctima, era que debía morir. No se traía un cordero y se amarraba y se hacía allí todo un sacrificio, todo un ritual, y al final lo soltaban y se lo llevaban y qué bonito, sigue el animal ahí vivo. No, tenía que morir. Cuando se traía un sacrificio, el animal, aparte de tener toda una serie de características, era, valiendo la redundancia, sacrificado. Moría. Lo remontamos a la comparación del tema. Ustedes y yo tenemos que tener una vida quebrantada, lo que ha estado predicando el pastor. Si somos ese sacrificio vivo, entonces ustedes y yo tenemos que buscar perfeccionarnos o no tener defecto. Y segundo, morir en el altar. Y entonces dice allí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y después dice que es agradable a Dios. Y cuando pasan estas cosas, cuando tenemos una vida de sacrificio, cuando tenemos una vida constante de buscar esa perfección que dice la palabra, que es en Cristo, y buscamos ese sacrificio santo, es a partir de allí que estamos realmente rindiéndole culto a Dios. No venimos solamente el domingo a desempolvar. Pues yo creo que eso ya no se usa, ya no se desempolva la Biblia, porque ahora la andamos en dispositivo electrónico. No se va a empolvar el celular, lo pasamos ahí puliendo. A tomar y volver a accionar allí la palabra. ¿Cómo hay que cambiar algunos términos a lo moderno? Y traer la palabra los domingos, y entonces decir con toda la, ¿cómo lo diría? Con toda la cara barrada, vengo a ofrecerle culto a Dios. Hermano, ¿a qué vino usted? Hermana, ¿a qué vino usted? Vengo a ofrecerle culto a Dios. Pero ofrecerle culto a Dios no es el producto de venir unas cuantas horas el domingo. Ofrecerle culto a Dios no es venir y levantarse temprano solamente. Aquí vengo ofreciendo sacrificio de alabanza, porque como me costó levantarme hoy. Eso no es solamente, eso es parte de, por supuesto, pero eso no es solamente el culto a Dios, sino guardarse. El apóstol Pablo está hablando de una consagración, pero está hablando de una consagración como un culto pensado a Dios. Cada vez que usted y yo nos consagramos al Señor, tenemos que tener en mente, le estoy dando culto a Dios. ¿Cuándo le doy culto a Dios entonces? Cada vez que yo me consagro a Él, cada vez que yo dejo de lado la tentación, cada vez que yo dejo de lado lo que no conviene, cada vez que busco a Dios, porque Él mismo es el que me consagra. Cada vez que leo la palabra, cada vez que oro, cada vez que le busco, estoy entonces ofreciéndole culto a Dios. Y a partir de allí, yo vengo como producto de una vida de sacrificio, como producto de una vida consagrada, a congregarme con los santos, como dice la palabra. Por eso el Salmo dice, en la congregación de los santos. Ahí es donde entramos usted y yo. Todo este montón de corderos, todo este montón de animales de sacrificio que somos usted y yo, venimos a ofrecernos para Dios. Amén. Esa es la primera parte del consejo que yo puedo entender allí, que el apóstol da. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque entonces esto se convierte en nuestro culto racional. Ofrecerle culto a Dios no es un rito que hacemos los domingos, sino el resultado de toda una vida que ha entendido quién es su Dios. Eso es culto racional. Alguien que ha entendido por quién se consagra. Alguien que ha entendido por quién se guarda. Alguien que ha entendido quién es su Dios. No es solamente un concepto, sino alguien a quien yo me estoy guardando para agradarle a Él. Dice
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 14 al 16. ¿Lo tiene por allí? Dígame amén, por favor. Bien. Primera de Corintios, capítulo 14, verso del 14 al 16. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y cuando yo estaba buscando este verso, estaba buscándolo por la otra parte que yo me sé, de cantar con el entendimiento, de orar con el entendimiento, y me llevé una gran sorpresa, que es el mismo verso que se había estado hablando el viernes en la vigilia, el sábado en los jóvenes, y ahora que se termina. Es como tomar el contexto de esto para dar toda una explicación. ¿De qué les sirve a ustedes que yo me ponga aquí a hablar en lengua si no me van a entender el mensaje? O empezar a hablar en un idioma ahí extrañísimo, no sé, en chino, en mandarín, cantonés. Yo sé que eso puede despertar el hambre, no sé. El cantonés solo me lo como bien, pero no lo mastico, no lo hablo. ¿De qué vale entonces hablar en una lengua desconocida si no hay un mensaje que se va a recibir? Para que se dé una comunicación, yo tengo que dar un mensaje y tiene que haber un oyente que reciba ese mensaje. Y entonces dice la palabra, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré, pero también oraré con entendimiento. Y acá quiero también hacer énfasis. Cantaré, pero cantaré con entendimiento. Cuando venimos a darle culto a Dios, le damos un culto con entendimiento. No cantamos la canción que nos gusta, solo porque nos gusta y ya. ¿Ha usted notado, si ya tiene algunos años de estar en Cristo, ha usted notado cómo algunos coritos de antes despierta cierta melancolía en algunos hermanos? ¿Sí o no? Despierta alguna remembranza de cuando yo estaba recién convertido. ¡Qué lindo! Eso está bien. La Biblia dice que yo le voy a alabar con el alma. La Biblia dice, alaba alma mía al Señor. O sea, eso despierta cierta emoción, no la vamos a quitar de allí. Pero no nos quedemos allí, no nos quedemos en la emoción, no nos quedemos en el recuerdo. Cantemos a Dios con entendimiento, cantemos a Dios y oremos a Dios con entendimiento. Este viernes estábamos en vigilia, se adentraba la segunda vigilia de la noche ya, estábamos llegando a las 12 pasadas de la madrugada, y ya yo empiezo a orar, pero ya yo estaba orando y caminando casi por inercia, y eso que uno ya empieza a quedarse dormido, y cómo le cuesta concentrarse a esas horas de la madrugada, y el que está dirigiendo empieza a decir, Señor, permítenos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Como es un verso que yo me sé, apenas lo empiezo a citar, yo empiezo a orar en esa dirección, pero yo estaba tan dormido que yo empecé a orar y decía, Señor, permíteme reír con los que lloran. Y entonces me despierto porque a pesar de que estoy caminando y todo, la mente como que empieza a irse, a desvanecerse en la hora, y yo capto lo que estoy orando y yo digo, ay Dios, eso suena bien raro. Es como que alguien venga con un problema, ay hermano, reír con los que lloran. Completamente cambió el concepto. Y entonces tengo que concentrarme y otra vez orar, pero orar con entendimiento. Leí por ahí un libro de Jesús Hernán Romero, dice también que estaba en una vigilia, y uno de los muchachos de la banda empieza también en esa trampa de sueño, y empieza uno a quedarse dormido y empieza a irse por otro lado.
El hombre dice que le habían vendido yo no sé qué cosas ahí en una tienda, el vendedor súper elocuente. Y cuando están orando, seguro el tipo quedó tan impactado que ya entrada la madrugada, el hombre empieza a repetir lo que le estaban tratando de vender. Señor, pero es solo un 25% de descuento. Y empieza. Y lo escribe como una anécdota en su libro. Sí, yo dije, a todos nos ha pasado. El pastor ha contado también que empezó a orar en una ocasión, en una vigilia, y de un pronto a otro empieza a soñarse que llega un barco y que llegan unos vikingos, y el hombre empieza a reprender y dice, Padre, reprende estos vikingos. ¿Cierto o no? Que más de una vez cuando estamos orando, se nos va a la mente, empezamos a acordarnos, estamos orando, Padre, bendito en el nombre de Jesús, se me olvidó pagar los frijoles, mañana tengo que pagar la luz, y empezamos a irnos en otra cosa. El apóstol Pablo dice que debemos ofrecerle a Dios un culto pensado. Somos seres pensantes, no vamos a hacerlo automático. Yo quisiera saber, no sé, creo que pagaría dinero en efectivo para saber qué pasa por la mente de alguien que empieza a repetir y repetir y repetir una oración. ¿Qué pasa por su mente? Y usted lo ve y parece que es toda una reverencia, parece que es toda una postura, pero su mente está volando en quién sabe qué montón de cosas. En realidad, si lográramos expresar lo que realmente está pasando por la mente, yo creo que escucharíamos a la gente orando y decir, Señor, tengo hambre, ¿en qué momento se termina esto? Padre, yo me quiero ir. Es justamente el momento en el que tenemos que hacer un alto y entender qué realmente le estoy dedicando a Dios, que estoy orándole a Dios. Y yo tengo un secreto, porque a mí me ha pasado montones de veces, solo que lo estoy externando, y yo sé que ustedes también. Yo tengo un secreto, cuando yo me empiezo a ir ya en esa jugada, yo empiezo a callarme, dejo de hablar, empiezo a orar en la mente para obligarme a concentrarme. Porque es curioso, el cuerpo humano es una cosa tan maravillosa. Yo puedo estar hablando de algo y pensando en otra cosa. Incluso algunos de los que hemos tenido la bendición de trabajar en un call center, hemos hablado en un idioma y pensado en otro. ¿Cierto o no? Entonces, podemos decir algo y pensar en otra cosa. Cuando a mí me pasa eso y yo empiezo yo estoy hablando disparates, yo digo, mejor me quedo callado y fue solamente a orar ya con entendimiento. Les tengo el consejo. Igual cuando estamos cantando al Señor y empezamos, no sé, aquellos cantos de antes, póngase, no sé. ¿Y qué empezamos a pensar? Uy, el sonido está muy duro. Este hermano desafinó. Uy, José se equivocó. Uy, vea, se equivocó yo, no sé. Tommy está tocando un tono atrás. Bueno, al menos a los músicos sí nos pasa. Y tenemos que concentrarnos el doble. Para un músico, estar allí sentado y alabar al Señor requiere el doble de concentración. Porque uno se sabe la canción, uno sabe dónde va lo que va, sabe dónde van los pares, todo. Y todo lo analiza. Y entonces ustedes no tienen idea lo difícil que es para un músico recibir allí sentado, porque tiene que concentrarse mucho. Cuando realmente uno se concentra y uno le está cantando a Dios con entendimiento, es entonces a partir de allí que estamos dándole culto a Dios. Es un consejo que el apóstol Pablo nos da. Ofrecerle a Dios nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, y entonces ofrecerle un culto racional, un culto pensado, un culto que realmente podamos con nuestra mente estar conectado a Dios. Hay un verso ahí en Isaías que el Señor Jesús también hace referencia. Isaías 29:13, solo lo voy a leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñado.
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está pensando allá en quién sabe en qué. El temor a Dios no ha sido más que algo que se les ha enseñado. El temor a Dios, si usted escucha la frase, si usted lee la frase que hay de por medio en cada una de las expresiones del Antiguo Testamento refiriéndose al pueblo de Israel, siempre van a decir el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cierto o no? El Dios de nuestros padres. Ellos habían recibido toda una manera de vivir desde pequeños. Ellos empiezan a ser instruidos en la palabra, y eso está genial. Eso es algo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero cuando nosotros crecemos y hemos recibido esa enseñanza, no puede ser el temor de Dios simplemente un mandato que se enseñó como mandato de hombres, sino entender realmente quién es Dios, a quién le damos culto. Cuando entendemos a quién le estamos, por quién nos estamos guardando, es cuando todo esto cobra sentido. Ya no es solamente algo que me enseñaron. Me enseñaron a que tengo que venir todos los domingos. Me enseñaron a que tengo que congregarme porque no dejes de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es más que eso. Ofrecerle culto racional a Dios es santidad, es consagración, es oración con una mente productiva, es cantarle al Señor con entendimiento. Es mucho más allá que un mandato de hombre, es más que honrar de labios, es honrarle a Dios con el corazón. Eso es nuestro culto racional. Es a partir de allí que le damos culto a Dios. Consejo número 2. No te voy a poder tocar solo 2. Consejo número 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Consejo número 2, y le he puesto el mundo y la renovación del entendimiento. Pablo enseña que de la manera que no nos conformamos a este siglo, es cambiado nuestra manera de pensar. En este mundo hay mucha elocuencia, hay mucho convencimiento. Si no lo cree, póngase a revisar qué cosas ha comprado usted de catálogos, de revistas y de gente que le llega a vender baratijas, tonterías. Son capaces de vendernos una bolsa para poner bolsas. Usted ve la televisión, los anuncios están cargados de una logística tan profunda que usted ve las tonteras que venden como el invento más revolucionario. ¿Cierto o no? Ojalá los amados estos de, me encanta verlos, los colombianos, venden así las baratijas más extraordinarias como el invento más revolucionario. Usted no puede vivir si no compra un aparato de esos. Me encanta, me lo hacen con acento y todo. Mire, yo le vengo de bien, usted le da. Me fascina cuando dicen el rallador ese para hacer la papa yeye, chiste más quemado. Todos los anuncios lo cuentan. Solo yo veo eso. Me di cuenta de algo, no sé. Acabo de entrar en razón de algo. Creo que solo a mí me gusta ver eso. Pero aterrizándolo al mensaje, esa misma elocuencia está cargada del mundo. De ese mismo consejo está cargado el mundo. Dice Pablo: no nos conformemos a este siglo en lo que estamos viviendo, sino transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Cuando ustedes y yo entendemos lo que la palabra dice, podemos poner en balanza lo que el mundo dice. Lo que parece elocuente, lo que parece convencible, lo que parece sensato,
Lo que parece cuerdo, de alguna manera, lo pesamos con la palabra y resulta que no es tan cuerdo. Mire, le dicen a uno en el mundo, usted se casa y si no funciona, tranquilo, ahí está el abogado. ¿Qué dice la palabra? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mire, usted tranquilo, vea. Una vez me dijeron esto, yo estaba en el colegio. ¿Usted solo escucha música cristiana? Sí, pero mire, hasta Dios descansó en el 7º día. Yo dije, qué cosa, qué diablo, qué reprendo, Satanás. Sí, mira, tenés razón, mira, Dios descansó, yo debería descansar también de esta rutina. Usted sabe, el mismo diablo se le presenta al Señor Jesús, le cita la palabra, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, del guindo. Porque a tus ángeles, la palabra dice, a sus ángeles mandará para que no tropiece pie sobre ti. ¿Verdad que sí, diablo? No lo había pensado. ¿Cuántas veces seguimos el consejo del mundo por no renovar el entendimiento? Por no pesarlo en la palabra. Transformarnos por medio de la renovación del entendimiento para no conformarnos a este siglo. Qué fácil es ver cómo se filtra el mundo en algunas actitudes, en alguna gente. Es una cultura del mundo. No tenemos que conformarnos a eso. El consejo del mundo es: aproveche que usted está joven. El consejo del mundo es: usted tiene derecho. El consejo del mundo es: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay un par de ojos que todo lo ven. Y se entristece cuando le fallamos. No es cierto eso, que ojos que no ven, corazón que no siente, porque hay un Dios que todo lo ve y sí siente. Ese es el consejo de la palabra. Cuando nosotros entendemos y pesamos una cosa y otra, y Pablo viene y dice: no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. ¿Qué hay en el mundo si lo vemos? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Cuando la Biblia habla del mundo, habla de tres cosas. Cuando la Biblia habla del mundo y dice que tiene enemistad con Dios, uno dice: bueno, pero ¿qué es el mundo? ¿Es simplemente salir allá, pegarse a la fiesta, etcétera? La palabra habla del mundo y habla de tres cosas. La Biblia habla de la vanagloria de los ojos, o la vanidad de los ojos. Habla de los deseos de la carne, y también habla de la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17, se explica claramente qué es el mundo. Pablo enseña, antes de eso, lo que estaba hablando del verso de Romanos, Pablo enseña que de la manera que no nos conformamos a este siglo, es cambiado nuestra manera de pensar. En este mundo hay mucha elocuencia y debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento, ya que hay conceptos que se manejan, mentiras tan arraigadas que parecen convincentes, y solo cuando las logramos pesar a la luz de la palabra es que logramos salir adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces no vamos a dejar esto solamente allí. Quiero profundizar un poco más. ¿Qué son los deseos de la carne? Dice Romanos capítulo 8, del 5 al 8.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es necesario transformar nuestra mente y no conformarnos a este mundo. Porque en este mundo está lleno el deseo de la carne. Pero el que se ocupa de la carne, se ocupa de cosas de muerte. Y no pueden agradar a Dios. El que se ocupa de su carne, es tan sencillo ocuparse de la carne. Es tan fácil. Simplemente déjese guiar por su antigua naturaleza. El mundo no puede entender esas cosas. Hay un cortocircuito que se hace. Hay una gran diferencia entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. El mundo no puede entender por qué nosotros nos abstenemos de comer para ayunar para Dios. No lo puede entender. El mundo no puede entender por qué nosotros decidimos, en lugar de estar plena y placenteramente durmiendo en la casa, venir a orar y dedicarle a Dios esas horas de sueño. El mundo no lo puede entender, porque se ocupan de su carne, se ocupan de lo suyo. No hay manera que puedan vivir sin ocuparse de sí mismos. De eso está cargado el mundo. La iglesia del Señor nace y nos enseña, y a través de la palabra vemos los ejemplos de la gente que pone al lado su vida, su carne, por buscar a Dios. Pensar en las cosas de la carne es pensar en lo contrario del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, y ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí escribí esta madrugada, estoy igual que el pastor allá. Gloria a Dios. Acá escribí textualmente. El mundo piensa que las cosas de la carne, el mundo piensa en las cosas de la carne. La iglesia no. El mundo nunca podrá entender por qué nosotros sacrificamos horas de sueño para buscar a Dios. Nunca podrá entender por qué sacrificamos tiempo de comer para ayunar. Lo normal del mundo es ocuparse de sus placeres, de sus deleites, de sus necesidades. La naturaleza de la iglesia es poner nuestra vida en servicio a los demás, poner nuestras necesidades a un lado para ayudar a otro. El consejo del mundo está cargado de esto. El consejo de la palabra es: oren los unos por los otros, lleven la carga los unos por los otros. El consejo del mundo es: sálvese quien pueda. Primero yo. Número 2 de este segundo punto: los deseos de los ojos. Es una forma tan viciada. Vea lo que dice la palabra. Cuando Juan está hablando del mundo, dice que es los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Eclesiastés capítulo 1, 8 y 9 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia de ver el ojo, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido o que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. ¿Cuántos nos hemos tomado una fotografía y la hemos visto 1000 veces? ¿Cuántos pasamos? Creo que soy muy vanidoso. ¿Cuántos pasamos por un espejo, por el reflejo de un espejo? Nosotros, José y yo, trabajamos en un edificio que es de estos que son hechos de vidrio. Y es vidrio, espejo. Entonces, donde pega la luz hay un reflejo. Y todo el edificio es una cuadra entera, uno se refleja. Y ahí vamos caminando. Nunca se sacia el ojo de ver. Nunca se va a saciar de ver. Vemos cosas que ya las hemos visto miles de veces y aún así las queremos seguir viendo. Y está bien, digamos,
Esa es la naturaleza humana. Pero cuidémonos de lo que estamos viendo, porque nunca se va a saciar de ver. Eso quiere decir que si estamos viendo algo, simplemente, no sé, cualquier cosa que vayamos a ver, que no es malo necesariamente, o que bueno, no trae ninguna consecuencia, está bien, lo vemos 1, 2, 3, 1000 veces, el mismo episodio de televisión, no sé. Pero tengamos en cuenta algo, que nunca se va a saciar el ojo de ver. Y que si nosotros estamos viendo algo incorrecto, nunca se va a saciar de ver. Y siempre lo vamos a querer ver. Usted puede borrar el historial de la computadora o del teléfono, pero no de su mente. Los deseos de los ojos. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. El consejo está allí mismo. ¿A cuánto les han dicho? Ay, mira, me topé a fulano. Ah, vieras qué bien que habló de vos. ¿En serio? ¿Y qué le dijo? No, pues que vos sos un chaval muy caro, en serio. Entonces, chavalo ordenado. A los 2 minutos. ¿Pero qué más te dijo? Cuéntame. No, mira, eso que te dije. Pasan 3 minutos. ¿Y qué? ¿Qué más te dijo? O sea, nunca se sacia el oído de escuchar. Hay que decir las cosas con cierto tono para despertar el interés en los oyentes. Basta con decir la frase, usted no sabe la última. Y de un pronto a otro se capta toda la atención, porque queremos escuchar cuál es la última. Nunca se sacia el oído de escuchar. Cuidémonos de esto también, porque el mundo está lleno de eso. Y eso es el puro mundo. Cuando entendamos que ocuparse de la carne es muerte, cuando entendamos que los deseos del mundo son enemistad contra Dios, y que en el mundo tenemos los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y que cuando estamos dándole rienda suelta a esto, estamos haciendo enemistad con Dios, porque esto es el puro mundo. Los deseos de los ojos. Y dice también la vanagloria de la vida. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Del 3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No tenemos que hacer las cosas por vanagloria, dice la palabra. Nada hagáis por vanagloria, sino tenemos nuestro gran ejemplo. Así como el Señor Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de ser Dios, toma forma semejante a los hombres para ser entregado a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tomamos cuando quitamos de nosotros nuestra vanagloria y ayudamos un poquito más. Dejamos de pedir tanto en nuestra petición y empezamos a hablar un poquito más por los demás. Esa es la vanagloria de la vida.
es el consejo también que el apóstol, cuando dice, no se conformen a este siglo. ¿De qué está lleno este siglo? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Este mundo está por sí mismo. Usted en el mundo va a escuchar ese consejo una y otra vez. Ocúpese de usted porque nadie se va a ocupar de usted. Tenemos que aprender del Señor Jesús a quitarnos un poquito de nosotros, a dejar un poco de lado la vanagloria y ayudar un poco más. Dejar de pedir tanto por mi bendición y sacar tiempo para pedir por los demás. Consejo número 3. Volvemos a Romanos. Vamos a ir armando todo este verso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Número 3. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, consejo número 3, comprobar la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El producto de la consagración, porque si usted lo nota, Pablo no está hablando conceptos al aire. Pablo no está diciendo un montón de palabras bonitas. Pablo está hablando de una serie de cosas que llevan un fin. Pablo está hablando de una serie de consejos que tienen un producto. ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Es la voluntad de Dios para mí agradable y perfecta? ¿O simplemente es la vida que me tocó vivir? Ay, hermano, yo usted lo admiro, vea cómo usted lo ha sufrido. Sí, es la vida que me tocó vivir. Pues estoy entendiendo que hay un propósito detrás de eso. Estoy entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En la semana que predicó Ixi me estaba hablando de los diseños de Dios. Estaba hablando de cómo nosotros entendemos cuál es el diseño de Dios y entendemos que son mucho mejores que los nuestros. Y entendemos que si nos separamos del diseño de Dios es por culpa nuestra. Estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, número 1. Y número 2, ¿es la voluntad de Dios para mí agradable y perfecta? Si estas dos preguntas no son asertivas, tenemos que revisar los otros 2 puntos. Si no estoy entendiendo cuál es la voluntad de Dios, tengo que irme un poquito más allá, atrás de ese verso. Y antes de entender que no estoy captando cuál es la voluntad de Dios, tengo que entender si yo le estoy dando culto racional a Dios. Tengo que entender si me estoy ocupando del mundo, de la carne o del espíritu. Tengo que entender si estoy por mí mismo o estoy por los demás. Y cuando reviso eso, me voy un poco más atrás en mi lista y reviso, híjole, me falta esto. Me falta quitarme un poquito más de mí. Por eso no estoy entendiendo la voluntad de Dios. O estoy entendiendo la voluntad de Dios, pero no es lo que me agrada. Pero no, para mí no es perfecto. Yo quiero mi propio diseño. Yo quiero lo que yo quiero para mi vida. Estoy muy cargado del mundo. Si yo no me quito de mí mismo y empiezo a entender que la vanagloria de esta vida no es más que el producto del mundo y que es enemistad con Dios, nunca voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Y si la entiendo, nunca va a ser ni agradable, ni mucho menos perfecta para mí. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que revisar estos 2 puntos. Porque Pablo no está dando simplemente palabras. No está hablando simplemente, hay un montón de cosas. Os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Lo usamos para dirigir, qué bonito. Pero cuando tenemos que vivirlo, y créanme
esto me lo estoy predicando a mí, cuando tengo que vivirlo, entonces yo voy a entender si la voluntad de Dios la estoy captando para mí, o si la voluntad de Dios que entendí se me es agradable y es perfecta para mí. Todos de alguna manera, me decía yo una vez, todos de alguna manera hemos tenido que ser valientes ante la vida, ¿cierto o no? Lo que pasa es que a veces algunas cosas pues sobresalen, tal vez porque no es mi caso, y cuando no es mi caso uno lo ve, uy, qué bárbaro, ¿cómo hace? Pero uno se va acostumbrando a algunas cosas. Y cuando uno cuenta en el trabajo por lo que está pasando, y uno le dice, qué bárbaro, ¿usted cómo hace? Vea, usted no se le ve aquí que viene de mal humor, usted no se le ve aquí que viene de chichas, vea, y se ve que usted pasa esto y lo otro y no sé qué. Lo que pasa es que uno entiende que hay una voluntad detrás de esto. Todos tenemos que ser valientes ante la vida. Todos tenemos que enfrentarnos a este proceso. Todos tenemos que sacar valentía, agallas, donde a veces no hay. Solo que algunos lo tenemos que hacer de alguna manera diferente o de algún caso diferente, pero todos nos tenemos que enfrentar a la vida. Ayer Frank, que estaba predicando en jóvenes, muestra un video, creo que está basado en un libro, el libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Creo que es un libro. Y es la historia de dos ratones y de dos hombres que en un laberinto salen todos los días a buscar queso. ¿Alguien lo ha visto? Si no, lo ponemos. Todos los días salían a buscar queso. Los ratones vienen, hacen ahí toda una serie de prueba y error, encuentran queso. Los hombres dicen, tenemos una mente más elaborada, pues tenemos que hacer un plan, no sé. Llegan y cuando encuentran el queso, todos los días van cada vez a un ritmo más lento, se levantan más tarde, ya no llevan zapatos deportivos, ya van hasta en chancletas, no sé. Y cuando empiezan a comer de esa bodega de queso, no se percatan de que se va a acabar en algún momento. Hasta que tienen que llegar a otro plan. Uno de ellos se queda dando vueltas allí, pero ¿quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Revolcándose en su charco, nunca va a salir de allí. El otro toma la iniciativa de salir y buscar más. La vida es así. No podemos enfrascarnos, no podemos encerrarnos en un laberinto sin salida, porque eso es lo que me tocó vivir. Hay que enfrentar la vida, hay que tomar valentía de donde no hay, y esto no era dentro de lo que estaba planeado, pero tiene mucho que ver. Cuando tenemos que tomar agallas y salir adelante, es porque entendemos que hay un propósito, es porque entendemos que hay algo más, es porque entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que cuando estamos pasando por algo, es porque Dios tiene un plan detrás de todo eso. No se echa a morir. Muchas veces, y perdone que lo haga tantas veces que menciono el ejemplo, pero es que es mucho de lo que les tengo que hablar, es mucho de lo que yo estoy viviendo. Yo llego al trabajo, saben, pues sé que tengo que estar constantemente yendo a hospitales o recoger a Jimena, o que uno está en un tratamiento y toda la cuestión. Y la gente sabe de esto. Y le preguntan asombrados a uno, asombradísimos, ¿usted cómo hace? Porque le dijo mi supervisor en una ocasión, ¿no ha pensado tomar vacaciones? Yo me quedo pensando, yo digo, mira, sí, la verdad sí lo he pensado. Pero yo digo, ¿cuánto tiempo es suficiente? Me voy a gastar las vacaciones una semana, me voy para la casa, la semana siguiente es lo mismo. Hay que enfrentar la vida. Todos tenemos que ser valientes ante la vida, porque cuando entendemos esto, es cuando logramos vivir en una paz diferente, porque estamos confiados que Dios tiene un propósito detrás de esto. De lo contrario, nos echamos a morir. De lo contrario, se nos viene abajo, hacemos todo un cóctel emocional y tenemos, no sé, toda una serie ahí de arrebatos emocionales. Está bien, o sea, pues somos emocionales, todo, es parte de, pero tenemos que saberlo controlar también.
Dios tiene un propósito con nosotros, y cuando entendemos eso, logramos captar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, si yo no estoy entendiendo, voy a retomar el hilo, si yo no estoy entendiendo esa voluntad, voy a irme un poco más atrás de ese verso y voy a analizar mi vida, a ver si le estoy ofreciendo culto a Dios racionalmente. Si yo no entiendo la voluntad de Dios, posiblemente es porque cuando yo estoy orando estoy pensando en otra cosa. Si yo no entiendo la voluntad de Dios, es porque posiblemente cuando yo estoy cantando yo estoy pensando en cualquier otra cosa. Pero cuando entendemos que le damos culto racional a Dios, culto pensado a Dios, y no nos conformamos a este siglo y renovamos nuestra mente, a partir de allí podremos entender la voluntad de Dios. Y a partir de allí, la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que sí me va a dar tiempo. No voy a jugar con sus sentimientos. Consejo número 4. Le he puesto nuestro concepto como una medida de fe para no ser altivos. Y créanme que de aquí podría dar toda otra enseñanza, pero solo voy a tocar algunos puntos importantes. Consejo número 4. Nuestro concepto propio como una medida de fe para no ser altivos. Y esta es la porción del verso que, como un resultado de una vida de sacrificio, de una vida consagrada, de una vida que le ofrece y que ha entendido a quien le ofrece culto a Dios, de una vida que no se conforma a los deseos de este mundo, ni a la vanagloria de la vida, ni a los deseos de la carne, ni a los deseos de los ojos, y que ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Entonces, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. No hay peor error que confiar en nuestras propias fuerzas. Pensamos que porque ya conocemos algunos versos ya estamos exentos de pecar o de fallar, y de esto usted no tiene idea cómo se aprovecha el diablo, hermano y hermana del Señor. Nunca se confíe de sus propias fuerzas. No crea que porque algo no es su debilidad usted puede jugar con fuego. No crea que porque conocemos algunos versos de memoria ya algo, no sé, algo extraordinario sucede. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio. Y podríamos desarrollar todo un tema de la cordura, ¿verdad, Rosy? Y los que nos acompañan a hacer, podríamos desarrollar todo un concepto de la cordura, pero no me va a dar tiempo. Pero sí les quiero dejar un consejo con respecto a esto. En este tiempo que me ha tocado vivir, en este tiempo que me ha tocado conocer del Señor, en este tiempo que he tenido la bendición, el privilegio de trabajar con jóvenes, de trabajar con gente, de ministrar para el Señor, me he topado una y otra vez el mismo escenario. El diablo tiene un modus operandi, el diablo tiene una manera, tiene sus planes, tiene sus estrategias, pero me es tan curioso que siempre sea lo mismo. Yo creo que el diablo debería sentarse con sus demonios y hacer, no sé, una lluvia de ideas, cambiar de estrategias. Siempre es lo mismo. Usted lo ve venir desde más lejos. Ellos deberían hacer, no sé, allí una reunión para ver cómo tentar a la gente de otra manera. Es tan evidente a veces. Lo peor de todo es que uno lo ve venir, pero hay gente que no. Hay gente que confía mucho en sus fuerzas. Hay gente que aunque lo ve venir, sigue, porque esa no es mi debilidad. Y cuando tenemos un concepto más alto del que tenemos que tener, y no tenemos una medida de fe real,
y no pensamos de nosotros con cordura, pensando en que nadie está exento de fallar, que nadie está exento de pecar, jugamos con límites, jugamos con el peligro. Porque no, hermano, vea, es que esa no es mi debilidad. Yo me puedo tomar una y hasta ahí. El mismo consejo del mundo. Yo esto lo dejo cuando quiera, esto no me domina. Y vean, la Biblia dice que la naturaleza humana está viciada, está cargada de vicios conforme a los deseos engañosos. Y los vicios no son solamente las drogas y los psicotrópicos y las sustancias y todo eso, no solamente es eso. Estamos cargados de vicios. La naturaleza humana, la antigua naturaleza, está tan cargada de vicios que se nos vuelve vicioso sentirnos mal, se nos vuelve vicioso entristecernos, se nos vuelve vicioso también, por ejemplo, no sé, jugar con límites, se nos vuelve un vicio. Quiero leer un verso que está en 1 Corintios 10, capítulo 1 al 13, son 13 versos, pero créanme que es necesario que lo leamos todos, porque la conclusión es la misma y todos llegamos a la misma conclusión. Es un verso que no sabemos todos de memoria, pero hay algo atrás de eso. 1 Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 13. Y si quieren me voy a ir adelantando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y después dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. No murmuremos como ellos murmuraron. Mire, el pueblo de Israel vivió la gloria de Dios, la gloria que usted y yo tanto clamamos y le pedimos al Señor. Ellos dormían cobijados por una columna de fuego en medio del desierto. Ellos se refrescaban por una nube que estamos clamándole al Señor que venga por acá un poquito y nos refresque este clima. En Israel, en el desierto, ellos vivían debajo de una nube de gloria. Comieron del maná, cruzaron el mar, fueron bautizados todos por Moisés, pero fueron idólatras, pero fornicaron, pero todo lo que acaba de leer. Entonces, no seamos como ellos, que a pesar que algún día conocieron la gloria de Dios, se apartaron. Así es que mire, el que piense y diga que está firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros debe tener un concepto mayor del que tenemos que tener, sino pensar con cordura. Nadie está exento de fallar. Pensemos con cordura, conforme a la medida de fe. Acuérdese lo que dice la palabra, aquel hombre que se acerca al Señor, porque tenía un hijo endemoniado y ni los discípulos podían ayudarle. Él busca al Señor, el Señor viene, reprende el espíritu
reprende a los discípulos, también nos exhorta, y después se vuelve y le dice: ¿crees que esto es posible? El hombre le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. La medida de fe que tenemos tiene que ayudarnos a poner los pies sobre la tierra de alguna manera y entender que no podemos tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que tenemos que tener, sino pensar con elocuencia, con cordura. Creo que esta enseñanza estaba un poquito enfocada a eso, a centrarnos un poco. Si ¿qué le parece si usted cierra allí sus ojos? Y antes de que se desconcentre en la oración pensando en la hora, pensando en cualquier otra cosa, oremos con entendimiento para no desconcentrarnos este último momento, para clamarle al Señor por esas 4 cosas. 4 consejos del apóstol Pablo en este pasaje. Y usted lo puede tomar en su casa. Es más, ahí mientras usted está en esa actitud de oración, si usted lo lee en su palabra, en la Biblia, en su casa, usted se va a topar con un título que el apóstol Pablo pone a esta serie de consejos. Se llama deberes cristianos. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, esta tarde hemos aprendido tu palabra, que tenemos que consagrarnos, sí, no conformarnos a este mundo, no conformarnos a todo lo que hay en este mundo, sino transformarnos, renovar la mente conforme al consejo de la palabra. Y que cuando hacemos estas cosas es cuando comprobamos la buena voluntad de Dios. ¿Cuántas veces habremos orado pidiendo, buscando cuál es tu buena voluntad? ¿Cuántas veces habremos orado pidiendo por el consejo y la voluntad de Dios? O el porqué de las cosas, ¿por qué paso por esto? Cuando entendemos la voluntad de Dios, sabemos que es agradable y perfecta. Para no tener un concepto mayor de mí del que debo tener. Para no alejarme de la medida de fe que me ha sido dada para pensar de mí con cordura. Por eso, en el nombre de Jesucristo el Señor, en esta tarde queremos, en el nombre de Jesucristo el Señor, pedirte, Dios, escribe estos 4 consejos y todo lo que hay allí detrás. Escribe en nuestro corazón, en la tabla de nuestro corazón, que siempre tengamos presente consagrarnos, que siempre tengamos presente no conformarnos al mundo, entender tu voluntad y no pensar un concepto mayor de nosotros mismos que el que tenemos que tener. En nombre de Jesucristo el Señor, yo quiero pedirle que usted me acompañe en este canto, que cantemos todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego y quiero serle fiel. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, queremos agradarte siempre y adorarte. En el nombre de Jesucristo el Señor, ayúdanos, enséñanos a vivir siempre consagrados, a entender que esto es nuestro culto racional a ti.
transformar nuestro entendimiento para comprobar tu buena voluntad, que se vuelve agradable y perfecta. Y nunca tener un mayor concepto de nosotros que el que tenemos que tener, sino pensar de nosotros con cordura. En el nombre de Jesucristo el Señor.